Quisiera empezar a hacer una introducción con relación a una lamentable expresión de psicopatía que se ha producido en el sector de Mano Guayabo, donde una sargento de la policía, evidentemente que en una situación de locura, pues le quitó la vida a su hija con una pulidora. Esto ocurrió en Mano Guayabo. Se trata de una persona que ha estado bajo tratamiento médico psiquiátrico, que evidentemente esa es una atenuante, pero representa sin lugar a duda un grave peligro. Me refiero a la sargento de la Policía Nacional que está imputada de matar a su hija de 10 años. Entonces, esta es una situación que nos recuerda a otras situaciones. Lamentablemente no tenemos en el país las disposiciones necesarias para poder atender estos casos, porque celdas especializadas en cuestiones psiquiatras solamente la tenemos evocada, la tenemos como un deseo, pero no existen, y indiscutiblemente que no se puede mantener una persona así en libertad. Hago una pequeña pausa porque ya estoy aquí en los estudios. Pues evidentemente que se trata de una persona que está en una condición de psicopatía y que eso amerita un tratamiento especializado, porque a nadie se le ocurre que a una madre le pueda pasar por la mente en su sano juicio tal bestialidad. Por otra parte, este caso todavía no se sabe qué pasó. Tal vez en el día de hoy ya el INACID pueda determinarlo. Ayer fueron hallados 2 cadáveres, una madre, su hijo, y también apareció muerto un perro. 2 personas fueron encontradas muertas la tarde del martes dentro de un apartamento ubicado en la avenida Rómulo Betancourt en el Distrito Nacional. Los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición, según informaron las autoridades. Tras el hallazgo, miembros de la Policía Nacional se presentaron en la escena para realizar el levantamiento de las evidencias e iniciar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes. El fuerte olor que emanaba del inmueble obligó a los agentes actuantes y a varias personas presentes en el lugar a utilizar mascarillas durante el proceso de inspección y levantamiento de los cadáveres. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde serán sometidos a los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte e identificar oficialmente quiénes eran las víctimas. Dice Diego Pesqueira que la situación fue reportada próximo al mediodía de ayer. Entonces esperamos los resultados de esas pesquisas. Por otra parte, ayer hicimos referencia al caso de el médico dominicano Luis Cabrera Rojas. Este médico, lamentablemente, está en una situación muy complicada, muy complicada. Él mismo lo sabe. Él lo sabe. Ayer yo decía, bueno, hay que esperar que se determine la causa de muerte, pero los hechos indican que hay una relación muy directa entre la muerte de esa joven de 27 años y la inyección de regeneración celular que él le aplicó, de rejuvenecimiento. Entonces, él mismo confesó que
su situación. Él dice que soy médico en la República Dominicana, tengo licencia de asistente médico en Puerto Rico, no tengo licencia de médico en Nueva York. Mi solicitud está pendiente, solo tengo licencia de esteticista. Entonces, él dice que cometió un grave error cuando le pidió a la policía llamar a su familia porque estaba consciente que pasará mucho tiempo sin él tener la oportunidad de regresar a su casa. Es decir, que esa condena por ejercicio ilegal de la medicina y por las consecuencias de esa muerte no se la quita de encima absolutamente nadie. Quiero, pues, saludar lo que presentamos en el día de ayer, lo que presentó el gobierno dominicano en el día de ayer, este logro que motivó una rueda de prensa del presidente ayer a las 10 de la mañana. La FAO informa que República Dominicana alcanza la meta hambre cero. El país redujo la alimentación por debajo de 2.5, saliendo del mapa mundial del hambre. Entonces, el gobierno dice en una publicación cómo lo logramos. La meta hambre cero es el resultado de políticas públicas sostenidas que fortalecieron la producción nacional, ampliaron la protección social y garantizaron un mayor acceso a la alimentación para millones de dominicanos. La subalimentación, de más de 6% a menos de 2.5%, permitiendo que la República Dominicana saliera del mapa mundial del hambre. El programa de alimentación escolar dice que de 1 millón a 2.1 millones de estudiantes que recibieron alimentación diariamente. Entonces, citan el programa Aliméntate, de 800 a 1.49 de hogares beneficiados. Bono gas, de 800,000 a unos 3 millones de hogares que recibieron apoyo para la compra de gas de cocina. Yo estoy citando todo esto para que veamos un asunto en el que el orgullo ahí tiene que ser un poquito prudente. Producción agropecuaria, de 279 millones a 347 millones de quintales anuales. Hasta ahora esto es lo único positivo de lo que hemos hablado en todo este logro, porque de lo demás estamos hablando de incrementos de ayudas. Ahora, un logro que usted celebra es la producción agropecuaria. Si de 279 millones pasamos a 347 millones de quintales anuales, fortaleciendo la disponibilidad de alimentos del país, muy bien. Otro logro, si en el empleo República Dominicana alcanzó la tasa de desempleo abierto más baja de su historia, eso es un logro. De ingreso real promedio por persona, el crecimiento de 15.2% entre 2019 y 2025. Los comedores económicos, bueno, de 35 a 104 establecimientos. Es decir, muy bien, porque la República Dominicana está siendo objeto de un reconocimiento internacional. Es decir, que fuera de las fronteras de nuestro país, vamos a asumir ese reconocimiento. Pero dentro, veamos algunos detalles de ese reconocimiento para que el orgullo lo levantemos con cierta prudencia. Porque no podemos estar orgullosos de que sean las ayudas sociales en un país que tiene tantas fuentes de producción y tantas posibilidades de desarrollo, la que nos conduzcan a metas como esta. Es decir, tenemos menos pobreza porque ayudamos más a los pobres, porque auxiliamos más a los pobres, porque hemos incrementado todas las ayudas
a los pobres. Menos pobreza tiene que ser porque tenemos más empleo, porque incrementamos la producción. Eso es por ahí que debe, y hay algunos de esos méritos en este reconocimiento. Hay algunos de esos méritos en este reconocimiento. Miren, señores, es importante que estemos claros de dónde vienen los méritos que se han constituido en una fortaleza histórica de la economía dominicana. Porque nosotros hablamos de la fortaleza de la economía dominicana a partir de la culminación de la tiranía, por eso hablamos de los últimos 60 años que han sido de crecimiento, pero este es un país que se ha levantado en sus sectores fundamentales haciendo provecho de situaciones internacionales que hoy experimentan cambio. Si usted me pregunta qué es la economía dominicana, hasta que no le agregamos el turismo, y antes la remesa, la economía dominicana es fundamentalmente el producto de la guerra de los 100 años, de los 10 años en Cuba. Cuba tuvo dos guerras de independencia, una que le llaman la llamada guerra chiquita, que duró un año y algo, y la guerra de los 10 años. ¿Qué pasó con la guerra de los 10 años en Cuba, que se llevó a cabo en el periodo de 1868 a 1878? Que esa guerra le devolvió a República Dominicana lo que las invasiones haitianas le habían quitado, y se lo devolvió recompensado. Con las 3 invasiones haitianas, las 3 primeras, me refiero a la invasión de Toussaint de 1801, me refiero a la invasión de Dessalines de 1805 y me refiero a la invasión de Boyer que vino a aplastar la independencia efímera y que se prolongó por 22 años. ¿Qué pasó y qué produjeron esas invasiones en la República Dominicana? Esas invasiones en la República Dominicana expulsaron a una parte de la población dominicana de orígenes españoles. Todo el que pudo se montó en un barco y se fue a Cuba. Y sentó en cierta medida las bases de la economía cubana. Entonces, la República Dominicana, aquí se quedó el que no podía salir, el que no podía coger para ninguna otra parte. Y esas invasiones realmente nos hundieron en la miseria. ¿Qué pasó con la guerra de los 10 años aprovechadas en la gestión de Lilis, de Ulises Herou? Que en la guerra de los 10 años volvieron al país parte de esas familias que se habían ido con las invasiones haitianas, y llegaron otras familias. Y esas familias españolas, cubanas, estadounidenses, vinieron con experiencia y con capital. Y cuando digo que nosotros somos básicamente en términos económicos eso, es porque cualquier cosa que nos paremos a mostrar con orgullo en el mundo data de ahí, de los beneficios de la guerra de los 10 años en Cuba. Nosotros nos llenamos de orgullo, y qué bueno al decir, nosotros producimos rones de calidad mundial. Es más, cuando hablamos de marca de rones en el mundo,
ahí están en los primeros lugares rones dominicanos. Es decir, que nosotros podemos proclamarnos ante el mundo como uno de los mejores productores de rones del mundo. Eso viene de la guerra de los 10 años. Vinieron entonces la modernización de los ingenios y nos dio una industria azucarera que fue después la que en gran medida hemos estado sustituyendo por el turismo, en gran medida, pero nos dotó de eso y de muchos otros beneficios. Nosotros somos muy importantes en el tabaco, etcétera. Todo eso fue un legado de la guerra de los 10 años en Cuba. Es decir, República Dominicana se benefició de la guerra de los 10 años en Cuba y las bases de su economía y de su desarrollo económico realmente están asentadas en esa guerra de los 10 años en Cuba. ¿Por qué mencionar esto en el actual contexto? Porque después nosotros también fuimos beneficiarios de lo que ha ocurrido con Cuba. La supresión de libertades, la imposibilidad de inversión privada durante más de 60 años, todo eso ha repercutido en beneficio de la República Dominicana. La falta del desarrollo de una industria turística que pudo haberla tenido más grande que la República Dominicana, una industria turística, no se desarrolló en Cuba, se desarrolló en la República Dominicana. ¿Qué ocurre? Y en esto leía hace 2 días un artículo de Bernardo Vega y conversaba también con un político importante sobre ese tema, que nosotros tenemos que prepararnos para una situación que es distinta, porque Cuba tiene que ir a un cambio. Cuba tiene que ir a un cambio, es decir, esa ola de beneficios que hemos recibido, digamos que históricamente, arrancando por la guerra de los 10 años y después por el desastre de la revolución socialista que ha hundido a ese país en la miseria y en la falta de libertades, eso ha sido un beneficio para la República Dominicana. En los últimos años nos beneficiamos ampliamente de la situación en Venezuela. Cuando salimos por nuestras calles y si queremos ir a cualquier plaza, bueno, estamos yendo a ver parte de la inversión y del capital venezolano en la República Dominicana. Es decir, aquí no solo vinieron venezolanos a trabajar, etcétera, sino que uno de los refugios del capital venezolano fue la República Dominicana. Evidentemente que Venezuela va hacia un cambio y ya por lo menos ese flujo, no estoy diciendo que los capitales que estén aquí se van, lamentablemente no se van porque lo que han sembrado no se lo pueden llevar, pudieran traspasarlo a otros capitales, pero usted no puede coger un mall, el edificio de un mall y llevárselo. Ya esa inversión está hecha, usted la puede traspasar, usted la puede vender a otro grupo económico. Pero ya en relación con ese flujo, tenemos que pensar que eso será distinto. Y bueno, está el tema de las remesas, que pudiera variar con el tiempo. El asunto es que políticamente tenemos que estar conscientes que esos factores que nos han beneficiado tradicionalmente van hacia un cambio, que ese cambio no es mañana, ese cambio no es pasado mañana, pero si las políticas nuestras no se orientan
a prepararnos para eso, entonces recibiremos la sorpresa en el futuro. Si el liderazgo no empieza a trabajar en función de que hubo una serie de factores que nos llevaron a una fortaleza económica de la que nos hemos sentido por tanto tiempo orgullosos, pero que esos factores hoy van hacia cierta variación, que beneficios que estábamos recibiendo no los seguiremos recibiendo en la proporción en la que lo estábamos recibiendo, entonces pudiéramos en el futuro incluso ser desplazado de la posición en la que nos encontramos hoy. Entonces ese es un tema importante de reflexión. Lo otro ya tiene que ver con cómo nos impactan otros conflictos, y hemos hablado bastante del impacto que ha tenido la guerra en Medio Oriente entre nosotros. Y no hay que hablarlo mucho porque todo lo estamos sintiendo. Señores, miren, yo di la primicia que no debió ser, porque en el caso de Gonzalo Castillo, cuando fue beneficiado con un no al lugar, automáticamente la sentencia de no al lugar conlleva el levantamiento de todas las medidas de coerción. De todas las medidas de coerción conlleva pues esto. Sin embargo, se mantuvo el impedimento de salida. Y a estas alturas, ese impedimento de salida no ha sido levantado formalmente. Por eso, cuando me referí hace algunos días a su levantamiento, dije que fue in voce. Y producto de ese levantamiento, Gonzalo Castillo salió del país y estuvo durante un día en Puerto Rico, junto con varios de sus abogados. Pero la situación sigue siendo igual, es decir, hay una sentencia que dispone automáticamente, incluso no automáticamente, porque la sentencia lo establece que con el no al lugar quedan pues levantadas todas las medidas de coerción, es decir, con la resolución, con el auto de no al lugar, levanta todas las medidas de coerción. Sin embargo, el impedimento formalmente aún no ha sido levantado, lo que es un desacato de esa decisión judicial. Es un desacato, independientemente de que él se le permitió salir del país con una autorización in voce, se le permitió salir del país, pero no con el levantamiento formal de ese impedimento que debió producirse. Incluso la apelación no tiene efecto suspensivo con relación a ese levantamiento de medidas de coerción. No lo tiene, pero eso se ha estado violando. Lo otro que muestra la hazaña es lo siguiente. Ya sabemos que esa medida, ese no al lugar fue apelado por el Ministerio Público. Y se esperaba que fuera apelado por el Ministerio Público. La apelación, en el caso de Gonzalo Castillo, tiene 87 páginas. 87 páginas la apelación. Está apelado también el no al lugar de José Ramón Peralta, tiene 17 páginas. Y está apelado el no al lugar del hijo de Donald Guerrero, tiene 14 páginas. El de Gonzalo tiene 87.
pero la mitad de las páginas de la apelación desde el caso José Ramón Peralta se refieren a Gonzalo. La mitad. Y la mitad de las páginas en el caso de la apelación de Donald se refieren a Gonzalo. Refieren a Gonzalo. Es decir, que se mantiene un ensañamiento, indiscutible que se mantiene un ensañamiento y una determinación política. Una determinación política en ese caso que se evidencia en eso que he citado. Primero en esto, porque se supone que tú estás apelando un no al lugar y ese no al lugar tú lo estás apelando bajo el mismo criterio para todos. No, uno tiene 87 páginas y los otros que tienen 17, 14, la mitad del contenido de los otros se refiere también a Gonzalo. Lo que le da a su partido una señal clara de que ahí hay una situación política, que las audiencias ya no son sencillamente una convocatoria para él, para sus abogados, etcétera. Es decir, ahí hay una convocatoria política. Hay una convocatoria política. Y yo creo que el PLD debe empantalonarse y decirle al gobierno, bueno, esto es político, vamos para adelante. Decirle al Ministerio Público, esto es político, vamos para adelante. Porque eso es político. Eso es político. Evidentemente que es político. Entonces, como es un asunto político, debe asumirse como un desafío político. Y ya veremos las consecuencias. Cambio y fuera.